Hola, hola, muy buenas noches a todos los que están aquí en el chat del programita del día de hoy. Don Ark, don Brandon Lee, don Diego A, don Yuchikage. Cuéntenos ahí si tienen audio, se escucha bien. Don Moisés, ¿usted me escucha bien? ¿O Perfecto, te escucho. ya, la música no está muy fuerte? Yo lo bajaría un poquito. Ya. Ya, don Brandon Lee dice ahí que todo bien, así que estamos ok. Usted, yo vi, don Moisés, que le hizo algo de propaganda a esto en sus redes sociales. En Instagram principalmente, que es donde estoy ahí un poquito más activo y con contenido casual, en realidad diario. Así que lo publiqué, si mal no recuerdo, viernes, y ¿Ya? ayer le puse un poco más de bueno, y hoy día también hice un par de publicaciones. Así que por ese lado, Dale. ok. No, y en virtud también de que yo en general no me animo a generar mucho contenido por mi cuenta, claro, también para mí es una oportunidad de poder ir también entrando contigo, tomando el video, después subirlo a mi propio canal de YouTube, que está ahí bien tirado. Entonces, y más poder ahí transmitir experiencias también de lo que a veces conversamos en los mismos contextos de carrera. Así que todo es ganancia. Ya, ahí paramos un poquito antes porque como ustedes saben, todo en el Runcas es improvisado, hecho a última hora, incluyendo las intros, las presentaciones, las cuentas regresivas, todas esas cosas se hacen durante el día. Así que Pero el nivel saludito es a don... bastante bueno, ¿Ah? bastante buen nivel, bastante Sí. bueno el nivel. Hay que decirlo. Saludito a don Tulio McDowell, a la Pamelita que se incorporan, Rodrigo Soto Torres. A ella le bajé la música para que no me hinchen las pelotas tan luego. Obviamente este programa tiene una intro, pero como es de rigor y como es costumbre en los programas, casi todos los del canal, siempre le damos 10 minutitos al público para que se vaya incorporando al chat, no sé, vayan a buscarse una cosita para tomar. O como don Yoshikage que dice ahí que se iba a poner a ¿cómo se llama? A, a ver Wakanda Forever mientras tanto escucha el programa. Imagínense lo buena que es la película en ese aspecto. Saludos también para Tulio. Ahí me mandó un saludito. Recién estaba viendo ahí el chat público. Sí, sí, les recordamos que pueden visitar www.runcas.cl para revisar los episodios de la temporada anterior, donaciones y muchas cositas más. Ahí están los openings y todas estas cosas. Bueno, después de la intro vamos a conversar con ustedes para explicarles más o menos de qué trata este pseudo proyecto. Porque esto nació... creo que por ahí en sus redes sociales, don Moisés le hicieron hincapié que lo querían volver a ver en el Runcas. Sí, fue parte de una pregunta. Esta plataforma en NGL, no sé, que ha surgido y que ha sido como bien popular entre algunas personas del tema de las preguntas. Y se juega ahí con ese tema de los abuelos deberían ser eternos, que pare la ¿Ya? guerra, y como forma ahí de puterío. Entonces, yo subí y me llegó un mensaje, no sé de quién, que era así como, oye, ¿cuándo la vamos a ver de nuevo en el Runcas? Así que ahí, pues, como estaba eso ahí entre medio, decía, pucha, anímate, porque tú no querís nomás, y te hablé, Es y eso que, fue. es que aparte que yo sé que usted es un hombre de trabajo, un hombre que es devoto de sus labores profesionales, por tanto, yo de repente imagino que llegar el día viernes a escuchar un grupo de hueones debe ser una lata. Entonces, el día Es que no es domingo lo ya... mismo, es que por eso, yo de repente escuchar el grupo de hueones, que casualmente el grupo de hueones la mayoría son mis amigos, así que ya los escucho cuando comparto con ellos muchas veces el fin de semana. Escucharlo un viernes, sí, de repente, mientras uno hace otra cosa, pero no es lo mismo estar conversando en la casual que estar conversando en un contenido grabado donde uno igual pone un poquito más de atención y un poco más de
de atención a lo que está diciendo, a diferencia de que yo estoy haciendo otra cosa y simplemente lo escucho, que es lo que de hecho hacen muchos de los Sí, pues. Es que nosotros cumplimos la función que cumple todavía la radio, que es la de acompañar. La voz acompaña. Un aderezo a las actividades del día a día. Sí. UR dice por ahí, yo solo veo al Momo. Con él, yo te lo consumo. No, y el nombre también, desde dónde surge el concepto, que no sé si lo vamos a decir también. También vamos a revisar ahí de dónde nace el concepto de los hijos de la democracia y todas esas cosas. Saluditos, don Lucas Pacheco. Veo que sobrevivió a todos estos viernes sin corbatearse, así que me alegro. Y eso, pues hay varias cositas interesantes. No sé si saldrá un programa muy extenso. Yo lo tenía pensado para no más de 1 hora 30, considerando que mañana es día lunes y usted trabaja. Sí, creo que es un buen tiempo. Usualmente los roomcasts, bueno, siempre hemos conversado de eso, como que se extienden demasiado en tiempo, pero yo soy más amigo de estos formatos un poquito más acotados, que de hecho también lo he implementado en Arcano Nocturno, donde 1 hora y media, y si se pone bueno 2. Ahí ya creo que más de eso, de repente se diluye un poco la atención de los propios escuchas. Pero no, yo creo que es un tiempo adecuado, más para la cantidad de temas que vamos a tratar, más allá que se ramifiquen. Sí. No, y aparte que igual mantener una conversación 3 horas, igual agota un poquitito. Más si son 2 personas nomás, también. Diego me pregunta, ¿el logo cómo se le ocurrió? Bueno, yo fusioné la calavera de los Misfits, le hice algunos retoques para que no me acusen de derechos de autor, y le puse de fondo el arcoíris, que era esta insignia del plebiscito del 88 del sí y el no, donde se nos prometía a través de esa opción la alegría ya viene. O sea, podríamos haber sido hijos de la alegría. Puedes darle 2 lecturas ahí, porque quien lo ve también puede confundirlo con los colores de la comunidad LGTBIQ+, o la bandera de la diversidad. Entonces voy a darle esas 2 lecturas. Creo que los colores no son los mismos. Creo. Ahora, si son los mismos, ya entraríamos en la pasta de la conspiración, pues, don Moisés. A ver, veamos. Bandera LGTB, que tiene rojo, naranjo, amarillo, verde, azul y morado. Y el logo del no tiene... oiga, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Mire, a ver, espérese, vamos a compartir pantalla para que después no digan que estamos cuenteando aquí, pues. Aquí está la bandera LGTB, ahí están los colorcitos, ¿cierto? Ya. Entonces ahí tiene el rojo, tiene 6 colores, ¿cierto? Y si ponemos acá logo no plebiscito. Claro, plebiscito nomás. Esto es lo que sale. Plebiscito Chile. Mire. O sea, claro, ahí podemos hacer historiografía en relación a cómo nació ese logo, porque de hecho esos colores y el arco iris como concepto general fue como parte como del concepto visual muy instalado en los primeros años de la Concerta. Sí, pero los colores son los mismos. Me atrevería a decir que el Pantone es idéntico. Me atrevería a decir que el Pantone... es un descubrimiento que estamos teniendo ahora, no forma parte de la... Sí, totalmente. Pero para que no digan que... de que preguntaron el origen del... Sí. logo. Bien. Sí. Oye, la weá. Pero va todo de la mano. ¿Ah? Van muchas cosas de la mano. Aunque el énfasis un poco en el tema de la aceptación de distintas formas de sexualidad o distintas formas de amar, si lo ponía en un término más emocional, fue ya en el veintitanto de los hijos de la democracia, ya pues no fue algo inmediato. Desde el comienzo ya tanto de izquierda y de derecha se veían a las personas LGTBIQ+ como personas enfermas. O sea, esto de la aceptación más de las corrientes de izquierda es un tema relativamente nuevo. Sí, tal cual. Ya, don Moisés, tenemos los 10 minutitos, así que vamos a echar a andar al programa para ganar tiempo. Ahí está la intro, así que espero que les guste, ¿eh?
built my Ahora sí, sean bienvenidos al episodio piloto de Hijos de la Democracia. Contamos esta noche con don Moisés Marcuse. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, agradecido estar acá. Espero que esto sea fructífero, que cunda, que prenda. Y eso, gracias a todos los que están escuchando. Sí. ¿Qué le pareció la intro? Hermosa, sublime, precisa, concisa. Muchas cosas reducidas en un espacio de idea también. 30 segunditos. Oiga, comentémosle a los chiquillos cómo nació la idea de hacer este programa que se va a dedicar a hablar tal vez de cosas que son un poquito más peliagudas de lo que solemos comentar en el Runcast, incluyendo algunos pequeños ápices políticos que de repente generan roncha entre algunos panelistas. Usted estaba en las antípodas mías hace unos 10 años, 10, 15 años atrás. No, yo creo que más. A ver, si sacamos la cuenta, 2008, 2009... Claro, sí podría ser más o menos el periodo. Yo creo que más de 10 años, sí. Sí. A ver, primero que todo, situar un poco el contexto de esto, qué es lo que estaba haciendo tú también. En ese sentido, yo adhería a un espectro de izquierda más progresista. Yo, el 2009... voté efectivamente por Marco Enrico Minami, fui apoderado de mesa de Marco Enrico Minami, que es un episodio que podemos comentar incluso más adelante, o no quizá hoy día. Entonces, claro, Bruno siempre ha tenido, o por lo menos desde que lo conozco, ha tenido un pensamiento, no sé si relacionado con la izquierda o la derecha, pero sí más conservador en algunos temas sociales y valóricos, o en o cómo han devenido algunas cosas culturales en el último tiempo, y de ahí también nace ese dicho. O sea, cuando nosotros veíamos algún tipo de contradicciones o de cosas que eran como muy extrañas y que se estaban, digamos, apoderando un poco de la agenda, lo que en el Runcast a veces le llaman la pascualina, claro, Bruno salía con la frase de hijos de la democracia, ¿ya? Como dando lugar de que un poco el liberalismo cultural daba lugar a que todas estas cosas se tergiversaran o se degeneraran, si lo ponía incluso en un término quizá un poco más conservador. Entonces como que nació un poco desde ahí. Y yo obviamente 2008-2009 era un progresista furibundo, una persona muy defensora de todo esto. Entonces claro, nunca era un tema de que chocáramos, siempre se ha respetado. Tiempo aquello donde usted en cada respuesta me dejaba el clásico mamotreto sin capacidad de resumir para poder expresar su idea. Yo, a decir verdad, siempre utilicé el término hijos de la democracia para hacer la reflexión de que todas estas generaciones que partieron desde el 90 en adelante tuvieron una cosa que las que les antecedieron no tenían, que era la libertad de hacer la hueá que se les viniera en gana, con mayor o menor grado, por supuesto, en relación al tiempo, porque por supuesto hoy en día tú podés salir vestido como se te dé la gana y no vas a tener este juicio moral, social que existía, no sé, el que sufrieron, por ejemplo, los Thatcher mediados de los 80, finales de los 80, o los Punky, o qué sé yo, varios otros personajes. Todo hoy en día es lo que usted a veces reclama con rabia, con furibundo, donde dice que usted sufría bullying por vestirse de cierta forma cuando formaba parte, bueno, no sé si todavía forma parte de la tribu urbana conocida como los amantes del Visual Kei. O sea, a ver, estamos hablando de una época, por ejemplo, por lo menos por el lado de los Thatcher, en que el solo hecho de usar pelo largo, más allá que tuviera alguna estética que fuera media andrógina o qué sé yo, olvídate de eso. O sea, el solo hecho de usar pelo largo ya te llevaba a la clasificación de Waikereki. O sea, era... Pelo largo era ser mujer, lisa y llanamente. Y el tío era mucho más pesado con sus preguntas en el almuerzo del día domingo que el tío de hoy. Entonces, yo ahí... sí, o sea, a ver, hoy en día tú puedes andar como quieras, ¿ya? Y eso bienvenido sea. El tema es que antes te decían distintas cosas, ya, que partía desde ser maricueca, de ser coripato. Yo particularmente, si en algún momento tomé una estética, no la de los Thatcher, sino que la del Visual Kei,
incluso sus variables más andróginas, más cotecote. No vamos a dar ejemplos visuales de eso, ¿ya? Dios mío, por favor, no. Y era un tema, claro, era un tema digno de análisis, porque en un momento te podían pegar, ya, yo nunca me pasó eso, en un momento te podían gritar cosas, que es lo que más pasaba. Yo, de hecho, en ese entonces, 2006, 2007, en Maipú, nos paseábamos por temas de carrete en distintos lugares y en distintos lugares de Santiago, donde era un acto prácticamente rupturista de valentía absoluta andar de cierta forma, porque literalmente te podían sacar la cresta. O sea, y te podían sacar la cresta los mismos thrasher, los mismos metaleros, los mismos punks que venían también de una época de ardua persecución, porque para información de los chiquillos que nos están viendo en este momento, si buscan el clásico reportaje que hay de Electra Jóvenes, que creo que es del año 89, donde se hace esta entrevista a algunos jóvenes que les gustaba el movimiento metalero, los thrasher y todo lo demás, que se juntaban ahí en Providencia, en el Portal Lion, si mal no recuerdo. En ese tiempo ellos arrancaban de los pacos, le tenían terror a los pacos. Era un clásico de repente en la redada llevárselo, porque de alguna forma fue como importar de manera por así decirlo, sublime, la parada de malo del gringo, del delincuente, del típico estereotipo que aparecía en casi el 90% de las películas ochenteras. El weón que era malo, que era camorrero, era un metalero. Delincuente juvenil. Delincuente juvenil. De hecho, vemos el renacimiento de ese estereotipo en esta serie Stranger Things, con el personaje que hace... que es uno de los miembros ahí del club de rol, que también es metalero, le gusta ese cuento, y también es un, por así decirlo, un desadaptado social. Entonces, imagínate traerse todas esas cosas tan complejas del imperio anglosajón a un país que se venía bajando de los árboles hace poquito, po. Sí, o sea, es que, claro, el concepto de rebeldía, entendido desde el punk y desde el thrash, era un poco esa rebeldía contra lo establecido, contra la autoridad, sin caer necesariamente en una estética netamente andrógina, ¿ya? Lo más rebelde era usar el pelo largo, pero a la vez igual usaban barba, igual tenían una apariencia ruda, masculina dentro de lo que cabe, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, igual era como una especie como de rebeldía que no llegaba hasta este otro grado, que es el tema de la identidad, que tú tienes que proyectar siempre una imagen como masculina, si no tus padres se espantan porque probablemente no tengan descendencia, ¿cachai? Comentarios como el que dice Yoshikage: sobrino, ¿cuándo se corta el pelo para encontrar polola? O me salió coliflor. El huequereque era el más ahí... Yo por lo menos en esos tiempos también era dificilísimo, si tú particularmente si tú ibas ahí al colegio, tener el pelo largo, porque yo me acuerdo que existía una suerte de inquisición por parte de los directores del colegio, de los rectores, etcétera, etcétera, de que puta, te andaban midiendo el pelo que no te tapara el cuello de la camisa, y de repente ahí veía los dos chiles que se juntaban, pues, porque usualmente el joven que iba al colegio era porque iba en colegio pagado y le permitían ocupar el pelo largo siempre y cuando se hiciera un moñito y todo lo demás. Ya estaban estos colegios medio paltones, medio burgueses, que permitían que sus hijos pudieran tener ese tipo de estética, y eran principalmente los grandes consumidores de movimientos como este. Yo, si bien conocí en mis tiempos de intento de thrasher, conocí gente que era de partes muy humildes. La gran mayoría de los que tenían la mayor cantidad de material eran todos de un estrato social bien para arriba. Y ahí está ¿cachate la frase? El pelo largo como privilegio de clase. Exactamente. En el sentido de que, claro, o sea, si tú ibas a un colegio particular subvencionado o alguno con nombre de avión, sufríais la represión. Y sufríais la represión avalada, en este caso, por los mismos padres. Los padres no te prestaban ropa como quizás te presten ahora, o sepan... Y eso yo también lo viví en carne propia, no solamente el tema de la estética que fuera rupturista a nivel de ser andrógino, sino que en momento... ¿Alcanzaste a ir a un colegio donde te dieran jugo por tener el pelo largo? Sí, por supuesto, pero nunca llegué al nivel... claro, lo que yo aspiraba en ese momento era tener el pelo largo, ¿cachai? No nivel thrasher, ¿cachai?
pero sí como larguito adelante, corto atrás, pero en ese entonces no te permitía ni siquiera eso. Yo, de hecho, usaba el gel de una forma en donde, claro, tenías el pelo para acá y yo vencía la gravedad con el gel, me lo pasaba ¿Ya? para acá para que me quedara al menos desde un lado largo. Me escondía de las inspectoras, mi amigo cercano en ese entonces, que también pertenecían a otras tribus urbanas, un par de visual, pero me juntaba más con metaleros, góticos, Britpop, me ayudaban porque me decían, no, ahí viene, me tapaban de repente, entonces era una weá de donde yo andaba, pero psicoseado, espirituado, todo con tal de poder tener ni siquiera una chasca tipo trash, tipo trachero, sino que una chasca un poco más larga de lo que se permitía. Entonces era una cosa en donde yo ahora veo que esto es un símbolo inequívoco de vejez, aunque de repente cuesta reconocerlo, pero veo a los cabros de ahora. Los trashers de hoy día son los abuelos. Son Eso los es lo abuelos. que hablábamos ayer, de hecho. Sí, pues si son ya son personas cuarentonas llegando a los 50, claro, y algunos pasados. Música de papás son los My Chemical Romance, los Korn, los New Metal, y el thrash es música de abuelos, así prácticamente literal, un abuelo joven, comillas, ¿cachai? Entonces, no, sí, yo también ahí sufrí en carne propia lo que fue la... Y da lo mismo que tuvierais buena conducta o tuvieras buenas notas, no sé, pero si teníais el pelo largo, poto cacapichi, me salió huequereque, entonces era como todas esas cosas que... Y esto fue hasta bien entrada, yo te diría hasta los primeros años de la década del 2000, si te vas... Sí, yo creo que sí. Diego dice por acá, viendo esta serie de vikingos y cosas medievales, caleta de hombres tienen el pelo largo. ¿A quién se le ocurrió que el pelo corto es de macho? Lo que pasa que estaba toda esta aura militar flotando en Latinoamérica en general. Entonces siempre se tenía muy arraigada la creencia de que el pelo largo solamente lo podían llevar las mujeres. Entonces, y eso es una cosa que se lo pueden preguntar a su abuelo, abuelos por supuesto de los 50, 60, y casi todos tienen ese prejuicio al pelo largo. Yo en algún momento intenté dejarme el pelo largo cuando traté de formar parte de esta tribu urbana conocida como los thrashers, criollos, pero era una ¿cómo se llama? Pertenecer a este grupo era un poquito complejo porque era caro. Yo me acuerdo que estuve trabajando para el verano del 92-93 y acceso a música. En ese tiempo sonaba en la radio Concierto, que tuvo un cambio en su parrilla musical y empezaron a tocar harto metal y hartas cosas por el estilo. Y claro, pues uno se empieza a entusiasmar. Salió la radio Rock and Pop con su cuento de la alcantarilla gaseosa con Rolando Ramos en ese tiempo y estuvo también animando el Pera Cuadra en algún momento, este vocalista de Dorso. Aguante Dorso. Y claro, yo dije, me voy a comprar el outfit trachero, que consistía en el jeans, las zapatillas y la polera de un grupo metalero que estuviera de moda. Ojalá no Megadeth, porque si no entraba en esa pelea entre Megadeth y Metallica. Mustaine y toda la wea. Exacto. Entonces, yo me acuerdo que mi primer viaje fue al Eurocentro en ese tiempo, a ver cuánto costaban las poleras. Y las poleras bordeaban entre las 25 o 30 lucas de la época. No sé cuánta plata será eso hoy en día, pero eran carísimas, carísimas, carísimas. Incomprables. Y me dijeron, oye, anda ahí a San Diego, por ahí cerca de Tarapacá, la calle Tarapacá, y ahí podéis encontrar las estampas mulas, que eran un poquito más baratitas, no sé dónde las hacían. La cosa es que fui para allá y la polera costaba 15 lucas, y igual ya estaba totalmente fuera de presupuesto. Y ahí se me ocurrió decir, bueno, no podría comprarme el outfit, pero podría comprarme la música. Y tampoco, los precios eran totalmente prohibitivos. Feria del Disco en ese tiempo, o algunas disquerías alternativas que estaban también en el Eurocentro, que el Eurocentro hasta hace no mucho tiempo era un palacio, un castillo donde se juntaban todas las modas que estaban vigentes en el momento. Y la cosa es que todo prohibitivo. O sea, si queríais música metalera, teníais que conseguirte un amigo o alguien que tuviera acceso o que tuviera un trabajo que le diera buenas lucas. Y súper caro, súper caro. Y internet, ni pensarlo.
Oye, hablando de amigos, yo, y esto creo, no sé si te lo comenté en alguna ocasión, yo estuve a punto de entrar en esas líderes, no sé si del thrash metal precisamente, pero sí del metal en general. Yo por ahí tipo 98, 99, yo tenía un amigo que de hecho vivía cerca de donde vive mi mamá, donde mi mamá, ¿Ya? y él me mostró varios discos. De hecho, cuando mencionaste Dorso, también me acordé de que mi primer disco de metal en español, al cual le di guaraca y me sé todas las letras hasta el día de hoy, es el ¿Ya? disco Blood de Dorso, ¿ya? Ya. Y ese disco yo lo escuché mucho, me gustaba harto, y claro, me introdujo a algunas bandas, Death entre ellos, también me prestó el disco este, el Sound Perseverance, o algo así de Death. También otros discos que a esta altura no recuerdo, Criminal, Animal, harto metal como latino. ¿Ya? Y claro, yo en ese entonces igual estaba como bien metido en alguna de esas cosas, siendo un... Brujería, me imagino que está entre medio por ahí. ¿Cómo? Brujería. También. Matando Era güeros. el cojai de este amigo, y este amigo me guiaba un poco, perdí contacto con él y hace algunos años también lo encontré, tengo ahí pendiente reencontrarme con él y conversar con él, pero fue ahí mi referente durante algún tiempo de música. Yo hasta ese entonces no escuchaba nada de música, y algo ahí estuve metido, y ya después me empecé a meter en el mundo de los opening y ya la otra historia conocida. Pero sí tengo una... Y después en el colegio también siempre tuve como buena onda, cercanía con los locos ahí medio metaleros. Entonces, en ese sentido, yo podría haber estado en esa bola en algún momento, pero el efecto mariposa determinó que me fuera el lado chino de la fuerza. Es curioso, me da la impresión de que el entrar al mundillo del metal siempre fue restrictivo por los precios. Yo tengo que agradecer de que mi vecino, Chicorita, que ya lo deben conocer algunos por vía del Runcas, era un gran coleccionista de todas estas bandas. Pues, compadre tenía un montón de cassettes de la época, fue el primero que vi con muchos discos, CDs, que por ahí tengo uno que todavía no se lo devuelvo. Y él, conocedor muy grande de todo este tipo de bandas, la historia, coleccionaba las revistas con todo el lore que tenían estas bandas, qué sé yo, las bandas más brutales que empezaron a llegar con el tiempo, como Deicide, Cannibal Corpse, todas estas que venían con un gran marketing a través de las poleras, que las poleras eran brutales, po. Sí, pues, mientras más impactante visualmente fuera o sangrienta para algunos géneros de metal, entre más escandalizara el diseño, mejor. Y de hecho, la valoración general de la sociedad en relación al metal era otra. Recordar las venidas la visita fallida de Iron Maiden. El mainstream de la sociedad encontraba que Iron Maiden era lo más satánico que podía haber. 666, The Number of the Beast. Pero tú hay otros géneros que eran, pero bueno, derechamente anticristianos, satánico anticristiano. Entonces era como, los metaleros, yo creo que veían a la gente y decían, puta, ustedes no saben lo que es satánico, po. Sí, o sea, no olvidar las poleritas que tenía Cannibal Corpse. Por ejemplo, esta que es la Butchered at Beard. O sea, por Dios, el nivel de brutalidad de la carátula era heavy. Pero sí, yo creo que Iron Maiden, el fenómeno de Iron Maiden fue más que nada porque les gustó jugar con esa cosita del número de la bestia. Una discusión. Y una época en que, cabe decir, que la sociedad chilena era mucho más conservadora y la propia Iglesia Católica tenía un poder mucho más grande que el que tiene hoy. Entonces se conjugaron un poco esos elementos y dieron lugar a esa lógica de prohibiciones, aún ya estando en democracia. Sí, y de hecho es increíble cómo fue perdiendo peso la Iglesia Católica en este país respecto a temas de censura, a temas de consumo masivo, cómo se fue deteriorando en el paso del tiempo la influencia que tenían por sobre todas estas cosas. Hoy día es impensable que alguna agrupación religiosa se oponga a la venida de alguno de estos grupos, por más brutal y bestial que sean sus canciones, sus carátulas, etcétera. Sí, y también lo otro que había era que, porque ahora hablo desde el punto de vista de los padres, porque estas son cosas que yo he escuchado, que claro, si tu hijo era punk, ya podía tener un mal futuro, podía ser una persona, un tiro al aire, podía no irle muy bien en la vida, o cuando grande no tener un buen trabajo, no formar una familia, etc. El problema con el metal satánico era que para las madres era aún peor,
porque te perdía espiritualmente. Es decir, tú podías llegar a ser no salvo o podías llegar a no... estaba hablando en un contexto de madres mucho más religiosas que la actual, ¿cachai? En donde, claro, tú podías irte al infierno después de morirte, derechamente. Cosa que no necesariamente iba a pasar si eres fan. Si eres metalero, te podía pasar eso. Entonces algunas mamás, sobre todo las más religiosas, veían el tema del metal de una forma mucho más catastrófica. Y súmale además que este tema del impacto visual de las poleras también tenía que ver con una sociedad donde nosotros no teníamos tan al alcance de la mano esta escena. Tú sacáis el Safe Search, buscáis cualquier cosa y te encontráis al tiro con chocolate, con gore, las caras de la muerte también que estaba ahí metido, sí, un tema bien impactante. Entonces todas estas cosas un adulto la veía, y adultos que fueron jóvenes en décadas muchísimas anteriores quedaban pero para cagar. Entonces era una tolerancia. Y considera que este disco es del año 82. O sea, imagínate que el eco se sostuvo 10 años después. Sí, bueno. Se sostuvo 10 años después. Y ahora hay bandas que son mucho más brutales en términos de letra, en términos de implicancia o de influencia sobre la gente. Por ejemplo, los Creator, Dayside y todo lo demás. Y son bandas que vinieron para acá y que hacían, qué sé yo, donde eran poco conocidas. Está, por ejemplo, el chiste, si lo queremos decir, o la anécdota de que Therion, antes de ser una banda reconocida a nivel mundial, vino a tocar una sede ahí en Pudahuel, pues, weón. Ah, no lo sabía. No, a una sede vecinal, así, marcachacho, bueno, son Therion, una banda metal. Bueno, en ese tiempo no tocaban cosas tan conceptuales como después tocaron, pero claro, o sea, Chile tuvo todo este acceso a todas estas cosas brutales. Yo me acuerdo que qué sé yo, otra de las carátulas así como muy impactantes de la época, estaba una que era de una banda que se llamaba Carcass. No sé si usted la... ¿El esqueleto dado vuelta, una que ver? Hay una particular... Sí, hay una particular... Espera, déjame ver si la encuentro por acá. Que era una... formada solamente con piezas humanas. Y era brígido de ver, po. Y todas estas carátulas estaban en, qué sé yo, tiendas de los caracoles de Ñuñoa, de Portal Lion. Y estaba ahí muy, como cabros chicos, muy... Claro, tal vez te protegían en lo que era la televisión abierta, que no viniera Iron Maiden a Chile. Pero estas weas estaban en la esquina, po. Sí. Sí, estoy ahí digiriendo, viendo. Sí. No, terrible. Doné dice por aquí, el número de la bestia solo fue un poema que Harris leyó de algo antiguo. Don Bruno pensé que lo sabía. No lo sabía, así que gracias por el datito. Diego dice por acá, todos estos grupos musicales son las caras de la misma moneda. ¿Qué sería lo opuesto a esto? ¿Los guasos quincheros? Ni idea, porque al final todo lo que tiene que ver con el thrash finalmente va muy de la mano con lo que es esta respuesta violenta hacia la sociedad que tenía de alguna manera amarrada, sometida a la juventud. ¿Usted cuando joven, don Moisés Marcuse, se sintió presionado socialmente en algún momento? La música mainstream de las décadas pasadas como que hablaba de cosas, hablaba del amor, del desamor, entraba un poco en eso, en ese tipo de sentimientos. Entonces, claro, el adolescente, el joven, desde ese entonces, tanto en el primer mundo como acá, necesitaba explotar, escupir, algunos tenían mucha rabia acumulada, entonces, claro, la muerte, el fuego, la destrucción, parafraseando a la canción de Dragon Ball, coño, claro, eran guas que no se estaban canalizando. Entonces, claro, yo no hacer un mamita que hablar del amor, yo quiero hablar de las calaveras, no sé, ¿para qué voy a decir otras cosas que pueden ser censurables? Entonces yo creo que va por ese lado. Ahora, respecto a la pregunta si en algún momento me sentí presionado socialmente, en su juventud, o sea, presionado por, qué sé yo, la familia, el colegio, considerando que usted nació, creo, 10 años después que yo, entonces me imagino que usted nació en un vergel de libertades que por lo menos yo no tenía ni por casualidad, o sea... Sí, o sea, mira, yo la verdad es que no tenía la comparativa porque no tengo hermanos, pero soy hijo único hombre,
¿Ya? Entonces, sí, pues claro, se esperan algunas cosas de uno, se esperan cosas que tienen que ver con un éxito académico, con una proyección entendiendo de que hasta bien avanzado, incluso al día de hoy, tú tenías que sacar una carrera, una profesión, si no, no eras nadie, no había otra forma de triunfar en la vida, y discutible el concepto de triunfar en la vida, si no era a través de la obtención de algún cartón, ¿ya? Entonces, y además el concepto mismo de que yo siendo hijo único, tú tienes que dejar alguna descendencia porque si no tu linaje, comillas, se acaba ahí. Entonces, hay dos licencias que no te puedes dar dentro de ese mundo siendo adulto. O fracasar en la vida en términos socioeconómicos, o dos, ser huequereque. Esas eran las dos cosas que en realidad tú no podías darte el lujo de ser, caer o fracasar. Ahora, ¿Ya? me he impresionado, sí, quizá, como que en realidad yo siempre, por lo menos como experiencia personal, yo siempre tuve clara la película hacia dónde iba, qué es lo que tenía que hacer y qué eran las cosas que no podía dejar de hacer. No podía estar en un estilo que fuera cual fuera, pero tenía que preocuparme de o estudiar o trabajar o ser un miembro funcional de la sociedad. En ese sentido, nunca perdí el norte, siento que nunca perdí el rumbo en ese sentido, pero sí, había presiones. Los cabros de ahora tienen menos presiones, creo yo, y esto la generación anterior a la mía también puede decir que mi generación tenía menos presiones, es ley de vida esa wea, pero claro, ahora hay mucho más énfasis en lo que es, sobre todo, el concepto mismo de la salud mental, por ejemplo, ¿cachai? El concepto mismo del año sabático, o sea, en mi mamá, nica, ¿qué hay que hacer este año? No podía ser así una cuestión de si tú salías del colegio, darte el lujo de o trabajáis o estudiáis, es una de las dos cosas. Siempre estuvo muy presente. El aumento mismo de los ninis también tiene que ver un poco con eso, no con que el mercado laboral esté cogiendo, que de hecho pasa, pero no está absorbiendo la disponibilidad de mano de obra, sino que tiene que ver con jóvenes que no encuentran su rumbo y les falta presión en muchos sentidos. O sea, usted de alguna manera igual cree que se justificaba que existieran estas tribus, en el caso por ejemplo de los Panques, que ya tienen un trasfondo sociopolítico claro, más profundo, versus por ejemplo lo que es el trash y bueno, y por supuesto de ahí vamos a llegar a tribus urbanas más sabrosas. Por aquí Yuko dice, me acordé de la portada de Down of the Black Hearts, eso es de Mayhem, si mal no recuerdo, con la foto real de Dead recién suicidado. Sí, pues esa carátula era tremenda y también pues puesta en las disquerías como si nada. Era bien brutal esta movida, estaba como muy asociada con la muerte, muy asociada con la rabia acumulada. Sin embargo, siempre es como un poquito interesante echarle un vistazo, aunque sea así a muy buena pluma del movimiento, para que quede claro para los señores teleescuchas. Ni yo ni Moisés Marcuse somos expertos en el tema, por tanto de repente podemos cometer errores garrafales hablando hueva, pero para que lo tomen en consideración, nosotros estamos viendo todo esto desde nuestra experiencia, que es totalmente válida como desde su experiencia. Hay gente muy curtida ahí en temas de metal, muchísima. Entonces ahí, claro, reforzar un poco ese punto, es desde nuestra experiencia. Y de hecho hay documentales que también, hay un par de documentales, o uno que habla de la escena del metal en los últimos años de la dictadura. Y que también es bien interesante, porque ahí está la anécdota bien conocida de los pacos que topaban un grupo de metaleros que llevaban un lienzo, de qué partido sois vos, ¿cachai? Y no entendían estos lienzos que realmente tienen algunas bandas. Entonces hay anécdotas bien sabrosas donde parte de la identificación del grupo en relación a la rebeldía frente a un orden establecido, que era el gobierno en ese entonces, claro, generaba identidad en los cabros, ¿cachai? Si en ese sentido, en el concepto de la rebeldía, thrash y punk eran bien primos hermanos, ¿cachai? Más allá que el componente sociopolítico estuviese mucho más marcado. Pero se odiaban entre ellos, weón. Puta, También, es a que, mí no me... que todos se odiaban, po. Sí, po, es que si avanzamos unos años más, nos vamos a dar cuenta de que las tribus urbanas podían convivir. Sin embargo, en ese tiempo, particularmente mediados de los 80, finales de los 80, ya principios de los 90, ya con el periodo de la transición, donde comienza nuestro periplo de los hijos de la democracia, nos vamos a encontrar de que ya se acaba un poquito esta rencilla interna y es reemplazada por un tema de que, este loco es metalero, viene a carretera a mi carrera, no hay ningún problema.
No es un carrete donde van solamente metaleros, sino que puede ir, no sé, pues qué sé yo, un loco que sea gótico, o uno de estos chiquillos que después aparecieron los famosos Britpop, y cosas que estaban, que se fueron dando con el tiempo. Eh, Diego dice por ahí, ahora en este mismo periodo de tiempo la generación anterior que sí fracasó, te está dando por hecho que la generación anterior fracasó, y estaba metida en weas super turbias como colonia de dignidad, los abusos de la iglesia. Ni idea si la generación anterior está diciendo que los jóvenes estaban metidos en colonia de dignidad, por favor. Jorge Retamales, muy buenas noches. Y Donark dice, yo cuando chico escuchaba muy poca esa música, pero ahora ver la música de hoy me estoy yendo hacia atrás en el tiempo y se disfruta mucho más. Es que, claro, lo que estamos viviendo ahora, y de hecho vamos a pasar a la siguiente diapositiva, es un deterioro de estos movimientos tribales, por así decirlo, que están dando como resultado cosas como estas, pues, don Moisés, que partieron por ahí por el 2002-2003. Mírese. Mire el contraste. Mire cómo se llena de color en la pantalla, cómo cambiamos la amargura o tal vez el odio, la sobreexposición de la rabia, a pasar a un grupo de personas que podríamos decir que, si no fuéramos a la antigua Roma, serían como los estoicos, personas que dedicaban su vida ahí a los placeres. Sí, el concepto cambió. El concepto cambió de la rebeldía. Y de hecho, no sé si decir que muchas tribus urbanas, pero la juventud de la época, de la diapositiva anterior, sentía un poco eso, la identificación frente a la adversidad. En cambio, la generación que le vino, no inmediatamente, pero la generación que le vino, que está expresada en esta diapositiva, el concepto no era la rabia o la rebeldía, sino que el concepto era yo quiero pasarlo bien, quiero vacilar, quiero tomar, quiero poncear, quiero... una lógica un poco más hedonista, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Y claro, yo tampoco me puedo reír tanto de esto, si esto en realidad fue mi propia juventud, no en términos estéticos propiamente tal, sino que yo era contemporáneo a estos hueones, ¿cachai? Entonces, claro, yo nunca particularmente fui Pokémon, detestaba a los Pokémon particularmente por el tema de que, y esto es propio de la juventud, la pregunta de qué eres, ¿ya? En esa época, es que el Pokémon en sí, y de hecho, revisando, tratando de hacer un poquito de estudio de esto, ¿ya? El Pokémon nunca tuvo como una cosa muy definida, porque siempre estaba como bailando entre el reggaetón que se empezó a imponer. Para mí el reggaetón es una imposición por los medios y todo lo demás, que vino a llenar entre comillas el espacio que dejó el H aquí en Chilito, que fue un boom que ha sido entre el 2000 2002, y entró el reggaetón y ya llevamos 20 años escuchando reggaetón. No ha habido nada que digamos en el oído popular, no ha habido nada que lo reemplace. Que te puede, o sea, claro, te puede gustar o no el reggaetón. A mí nunca me gustó, nunca lo odié, a diferencia de la Che, que sí lo odié, pero por razones que tenían que ver más conmigo que con el género. Después vamos a hablar de eso. Pero claro, el reggaetón puede o no gustarte, pero dado que ya se instaló durante tanto tiempo, generó identidad, generó cultura. Podéis ponerle varias comillas al concepto de cultura, porque de hecho hasta hace poco, cuando Daddy Yankee hizo el último concierto, se supone, que yo no le creo mucho en todo caso, claro, había muchas personas que hoy se me vinieron todos los recuerdos de cuando yo mismo era no, los cabros de ahora no pueden escuchar Daddy Yankee porque yo escuché Daddy Yankee cuando era Pokémon y yo sí merezco ir al concierto, que de hecho uno se ve a sí mismo con la misma frase, pero en otro estilo, ¿cachai? Frase de viejo. Y el reggaetón particularmente, y por lo que yo odiaba a los Pokémon individualmente, era que no era una tribu urbana que tuviese un sustrato de estilo, de filosofía o sociopolítico quizás detrás. El visual tampoco la tenía, pero yo sentía que era mucho más insípido, mucho más vacío el concepto del Pokémon, toda vez que adicionalmente tomaba elementos estéticos de otra tribu urbana y los hacía propio. Esa agua me cargaba, ¿cachai? Yo en mi talibanismo de lo que era, y siendo parte de un estilo que tomaba muchas referencias estéticas de otro estilo,
yo decía, weón, los Pokémon, ¿por qué hacen esta weá? No lo merecen, no tienen nada detrás que justifique esto, ¿cachai? Entonces yo veía, uy, este weón hizo esta weá y esta weá la hacían los emo. Oye, este Pokémon hizo tal weá y la hacían los visual. Malditos, no tienen no se lo merecen, no pueden hacer esto. Digamos que la tribu urbana pokémonística, porque más encima es un fenómeno prácticamente chilensis el Pokémon. Es muy criolla la weá. Es muy criolla. Entonces, era un revoltijo de tendencias, usualmente relacionadas con la moda, no tanto así con lo que tenía que ver con la música, que chupaban de todos lados y salían estas mezclas extrañas, como podemos ver ahí en la foto, y tenían sus subgrupos también entre medio, pero todo esto estaba muy ligado con una juventud que creció ya sin ningún tipo de, por así decirlo, bozalpo, porque los cabros chicos, yo me acuerdo que yo en los tiempos, tiene que haber sido por ahí por el 2000, empecé a ver las primeras tardes juveniles en las discotecas. Porque antes ir a una discoteca tenía que tener 18 años, no existía el concepto de la tarde juvenil. Y empezaron a aparecer estos ofrecimientos por parte de algunos establecimientos de la época. Y claro, cuando empezó el estallido de todo lo que tiene relación con el reggaetón, con, qué sé yo, por su lado la Blondie también, cuando vino todo este boom del Britpop y de otras cositas también, le abrió las puertas a los jóvenes para entrar al mundo que era de los adultos y jugar en los términos del mundo de los adultos, o sea, poncear dentro de todo, que consistía en comerse varias parejas durante la noche, era un tema que si tú te lo llevas a los 90 hubiese sido un escándalo, po. Hubiesen cerrado esas discotecas, no hubiesen permitido que permanecieran abiertas, viendo cómo los jóvenes se corrompían. Y claro, para un cabro chico que sale de la casa, que ya se arranca un poquito del alero los papás, caer en estas discos en donde está lleno de estímulos, alcohol, sexo y drogas, desconozco yo qué tipo de drogas habrán sido populares en ese tiempo, es mucho, creo que es mucho para un joven. O sea, sí, o sea, a ver, desde mi experiencia personal yo siento que fueron tiempos que se pasó bastante bien, ¿ya? Pero claro, onda estaba un poco esta libertad sin guía de chiquillos que crecieron con libertad absoluta y también al leer un poco de harto bienestar, en el sentido de que en todas las capas socioeconómicas el nivel de vida y la calidad de vida fue aumentando, y claro, surgen las frases de viejo de cabros que nunca tuvieron grandes pesares, nunca tuvieron grandes preocupaciones en su gran mayoría. Entonces claro, se entregaron a esta lógica un poco hedonista que dijimos antes, y claro, lógicas impensadas ahora, donde paradójicamente antes había mucha represión, vino un periodo de gran libertad donde habían incluso muchas cabras menores de edad metidas en estos carretes. Y claro, si eso se replicara ahora, también habría grito en el cielo en el sentido de la protección a la infancia y la niñez. Ahora, acceso a muchas drogas, no sé si en ese entonces, desconozco, desde la ignorancia había, yo creo que más mucho alcohol y más María Juana, no sé si tanto del otro. Yo siento que la juventud actual sí tiene un abanico muchísimo más amplio de cositas a las cuales echarle mano, ¿cachai? Pero sí, fue una época de harto frenesí, harto descontrol, y de la cual yo también viví, no desde el término, no desde el consumo de sustancias propiamente tal, pero sí, yo veo estas cosas y digo, malditos Pokémones, pero pienso en el global de esa época y digo, pura, lo comido, lo bailado fue espectacular, pero sí fue la génesis de algo que se iba a incubar después, ¿cachai? Onda algo hedonista, insípido, sin sustancia, pero claro, fueron tiempos en donde se pasaba bastante bien, al menos desde mi experiencia. Don Art dice por acá, habían videos de Carol Dance ponceando con cabritas harto chicas. El weón no me extraña. No me extraña, pero si se prestaba para todo eso, si dentro de todo era el momento. O sea, quizás si tú y yo hubiésemos vivido esa época, yo creo que también nos hubiésemos entregado los placeres de este tipo de cosas. Pero sí yo la viví, pero no en la escena Pokémon particularmente, pero sí en un escenario general donde había mucho frenesí, descontrol y todos hacían todo con todos, ¿cachai? Entonces, y yo creo que de ahí también nació un poco el meme del Suck It Carol Dance, ¿cachai? El Carol Dance era con la arenita, creo que también ahí tenía un tema, entonces ella era todo como subfarándula del mundo Pokémon.
ahí una chica arriba comentó de que el tema de los Pokémon en particular no era chileno, sino que los gringos también tenían algo parecido. Y creo que en la escena emo scene o algo sin, no suelo pronunciar muy bien. Y claro, ahí como que parecen ya algunos referentes estéticos que inspiraron también a algunos Pokémon. Y la moda Pokémon en particular siento yo que fue la que fue derribando más tabúes estéticos en relación a lo que significaba ser hombre en esa época. O sea, ¿Usted cree? Sí, se permitió en este caso, no era tan tirado las mechas que los cabros usaran el pelo largo, que los cabros se pintaran los ojos, que los cabros se pintaran la uña, que los cabros se plancharan el pelo. O sea, aquí estamos hablando de que ya hubo una distorsión completa de lo que hace 10 años, o sea, a la vuelta de la esquina, de lo que era el concepto de la estética. Sí, la estética, del ser hombre y las formas de las distintas masculinidades, que ahí ya no estamos yendo en lenguaje distinto. O sea, estamos hablando de que incluso aquí la homosexualidad, por ejemplo, en algunos grupos Pokémon era free for all, y no habían prejuicios ni cosas por el estilo. O sea, si hay algo que le podríamos dar de positivo tal vez al nacimiento de este grupo, que fue, por así decirlo, quizás el más popular de aquella época, y que creo que tuvo su apogeo por ahí por el 2010, 2011, esto permitió muchas cosas, mucho libertinaje, pero creo que después se generó como una burbuja de aire, y hoy día tú ya no veis estas tribus urbanas en la calle. ¿Qué queda de esto? Es que ¿Qué queda de esto? Porque por aquí Donar dice, ¿y quién pensaba que la Katy Barriga del Mecano terminaría como una alcaldesa funada? Tal cual, pues. Ahí hay un elemento importante, que son los registros audiovisuales. ¿A qué me refiero con esto? Tú ahora, en cualquier carrete, sacáis el celular y ya está cocinado cualquier guan que haga alguna guada acuática. En ese entonces estaba el Fotolog, tú tenías cámaras digitales, y tampoco era tan fácil registrar como ahora. Tú llegabas a la casa y después ponías el MSN o el Fotolog, qué sé yo. No era tan inmediato el registro de ese tipo de cosas, ¿cachai? Y eso da lugar a más libertad también, ¿cachai? Y al hecho mismo de que, o sea, yo particularmente incursioné solo con chicas, pero habían también cabros que le hacían literalmente a todo. Y ojo, que muchos ex Pokémones que andaban con estéticas bien, ahora son viejos, peludos, guatones, padres de familia, y no, yo nunca nada, muy machito, macho cori. No hay ningún registro tampoco que los pueda condenar, ¿no? Claro, también. Entonces, lo que dijo ahí, no me acuerdo quién, habló de la Katy Barriga. Eso va a seguir pasando. Y pasa por el hecho de que los jóvenes del pasado ahora detentan el poder. Pero los jóvenes del pasado que hoy detentan el poder tienen muchos registros visuales de lo que hacían cuando eran jóvenes y lo que dijeron cuando eran jóvenes. Entonces ahí el pasado te condena, pero el pasado está registrado. Antes el pasado no se registraba, ¿cachai? Entonces va a pasar y va a seguir pasando en el futuro que tú te vas a encontrar con, no sé, candidato a concejal, candidato a diputado, qué sé yo, y que tú vayas a ver que quizás qué hueá hacía en su juventud. Y que es parte de, el tema es que ahora se registra. Muy fácil. Pero tú crees, a ver, pero haciendo el ejercicio de, estamos viendo que efectivamente entre el 2000 y el 2010, para ponerle un cierre, hubo toda esta explosión de tribus urbanas, ¿cierto? ¿Tú crees que el haber pertenecido a alguna de estas famosas tribus, qué sé yo, los emo, los visual, los Pokémon, no sé qué otra cosa más habrá habido en ese tiempo, puede ser tal vez un antecedente de cómo podría comportarse una persona moralmente en el futuro? Es decir, si perteneciste a un grupo de personas relativamente con una moralidad muy frágil, porque, claro, si ponemos el ejemplo de la Katy Barriga, podríamos decir, sí. O sea que nos esperamos de la Katy Barriga más vieja, en el sentido de que ella era modelo ahí en el Maldita Sea. O sea, la Katy Barriga tiene sus años, si nos metemos a Wikipedia, debe rondar la cuarentena. Entonces, claro, en algún momento fue como también ícono, pero un ícono bastante pasadito en años, incluso para lo que era ser joven en esa época. El tema es que la Katy Barriga se ha mantenido bien con el tiempo. Sí. Oiga, ¿y usted alcanzó, ahora que estamos viendo Fotolog, alcanzó a tener Fotolog?
Sí, y ahí lo correlaciono con lo que decía al principio. Yo en ese entonces, en la época de Fotolog, yo usaba Fotolog para... A ver, mi técnica en Fotolog era mostrarme como alguien, ya, así como él daba la fotito, así como bien visual, con un componente estético bastante marcado, pero a la vez yo no era un buen hueco, sino que yo era un buen que pensaba. ¿Cachai? Entonces, Ya, usted tenía la parada intelectualoide en esta... y en Ya. Fotolog esa weá no estaba bien, pues no Oye, correspondía, pues yo era ahí un progresista furibundo que opinaba de todo, ¿cachai? Le daba un trasfondo ahí, y eh, 50 gol. 50 gol. Usaba esta cuestión de que pegaba los comentarios, los Sí. resumían, ¿cachai? Y en una época en que yo prácticamente no sabía cómo era el pago digital de las cosas, entonces me hacía eso nomás, ¿cachai? Y escribía, famosa la anécdota donde yo escribía cuestiones y no podía ir Sí, po. primeros textos. Entonces, claro, yo trataba de darle un sentido como más de debate, más Yo creo político. que podría, más que hablar de una generación Pokémona o una generación de tribus urbanas, podríamos hablar que era la generación de Fotolog. Porque coincide más o menos con el tiempo, porque esta plataforma que se funda el año 2002, si mal no recuerdo, como Sí, fotolog.net en un principio, al principio. eh, tiene su apogeo precisamente cuando ya viene el apogeo de todas estas modas. Yo situaría 2004, 2005, 2004, 2006, el apogeo, para después ir decayendo en uso apenas salió Facebook. Facebook, Pero sí. sí, Fotolog era el lugar donde tú subías la foto, la gente te comentaba y esa limitación que tenía, al menos las cuentas regulares, de la subida de una foto al día, le daba un poco esta dosificación del contenido, que era súper útil. Y Fotolog funcionaba como red social en ese entonces. No era simplemente el tema de subir fotos, sino que tú esperabas a la gente que seguía cuando subía fotos. Había mucha leyenda en relación a... Y Fotolog te mostraba la pura foto. Más allá de que Facebook era una plataforma que te mostraba muchas cosas de una persona, Fotolog solo la foto. Y mantenía el misterio de esta gente de farándula, en el sentido de que subía la foto y tú, no, este era el chamaquito XXX que después lo veía en la fiesta Pokémona y puta, a ver si me acerco a él, a ver si podemos poncear. Entonces, el concepto del Pokémon farándula estaba pero muy instalado. Y yo, puta, por eso lo odiaba aún más. Yo, en lo particular, también fui usuario de Fotolog, sin embargo, como que tampoco le encontraba... Bueno, para mí la red social como que cada día pierde más sentido, porque si bien Fotolog eh, se limitaba a subir la foto, quizás a colocar algún texto, etcétera, era eso, po, no había nada más. Y No, después cuando partió Facebook, cuando partió Messenger, por ahí se acuerda Don Ark, ya es que empezó... eran aliados. Aliados, Sí, Fotolog y MSN eran como los aliados que formaban esa como especie de red social de la época. sí, po. ¿Cómo se llama? Ahí ya tenemos la primera distorsión de la forma en la que nos relacionamos. Po. Y imagínate que estamos hablando de apenas 20 años atrás, en donde teníamos una plataforma que solamente se limitaba a subir un par de fotos y un par de textos, tal vez algo de exposición, no tanta, pero después con el tiempo esa exposición subió exponencialmente y hoy en día yo creo que tal vez podríamos hablar de una nueva tribu urbana que vendría siendo toda esta gente que posee las redes sociales, que también es formar parte de una tribu, por así decirlo, porque las redes sociales se van formando comunidades, grupos. O sea, difícilmente hoy en día alguien se reconozca Pokémon. O sea, Sí, fue algo que murió, que tuvo su época, que de hecho tenía fecha de caducidad, yo creo que desde el principio, al ser un tema bien insípido y carente de contenido. Ahí dijeron, pues, Fotolog el abuelo de Facebook y Facebook hoy día es de viejo. Para muestra un botón, yo anteayer iba en la micro y iba parado y puta, de gente y literalmente cuando tú vas parado en los asientos de acá, bueno, sin entrar en la fisionomía de los buses, tú cuando estáis parados, hay una parte de los buses donde van puras personas sentadas acá abajo y tú podéis ver los celulares si queréis, ¿cachai? Y claro, los cabros no tan jóvenes eran Instagram, los más jóvenes TikTok, y ahora prácticamente la gente treintona o más de 30 o cuarentona para arriba, y viejos literalmente están usando Facebook. Facebook está muy en desuso con los cabros de ahora. eso significará que estaremos hablando quizás en un par de años de la muerte de Facebook, como le pasó a Fotolog en su momento.
completamente, pues, si ha perdido muchísimos usuarios. Hay muchos videos hablando acerca de cómo Meta, que en este caso es como el universo que quiere ahí levantar Zuckerberg, está muriendo, se está salvando por el lado de Instagram principalmente, que tiene Instagram y WhatsApp, que siguen siendo, pero Facebook en particular está muy muerto. Yo, de hecho, en Facebook lo único que hago es subir memes políticamente incorrectos que solamente personas treintonas igual que yo le dan like o los denuncian. Y yo no uso Facebook para otra cosa que no sea eso. La pregunta es ¿qué viene? O sea, si tú me preguntas, yo revisando más o menos la estructura de cómo se creó Fotolog y el tiempo que duró, y considerando que tuvo un relanzamiento en 2018 sin pena ni gloria, porque el formato estaba... Y adiós, gracias. Sí. Fotolog, puta que tiene cosas que podrían condenar a muchas personas. Sí, a mí no, porque yo nunca he renegado de lo que soy, ni de lo que fui, ni de mi pinta. Pero hay gente que puta que sí. Y la cosa es que si Fotolog tuvo eso, con bombo y platillo, y no fue capaz de reinventarse para las nuevas generaciones, yo creo que probablemente un Instagram o qué sé yo, un Facebook en un par de años más van a estar totalmente desactualizados y van a ser consumidos totalmente por estas cosas de TikTok y todo lo demás, que dentro de todo yo considero que son extremadamente atrapantes y consumen a la gente, po. Sí, hay infinidad de bibliografía y videos en YouTube que también hablan acerca de cómo las redes sociales te van atrapando, cómo juegan con tu dopamina, en relación a recibir una notificación, en relación a recibir un like, como que juegan con eso, cuando en realidad la plataforma es gratuita, es cuando el producto eres tú y de qué manera como que va dando ese feedback en relación al like o al me gusta. Pero, claro, uno no sabe. Yo, de hecho, y esta cuestión ya entramos a ser viejos, yo tengo Instagram, pero de repente veo perfiles de cabros jóvenes y no sé cómo lo usan. De repente no tienen fotos, o la archivan y después la sacan, o tienen nombres raros, o no sé. Yo la verdad no... Creo que la conclusión un poco de este tipo de programas es que no entiendo a los jóvenes de hoy. No entiendo sus pautas, a veces no entiendo sus parámetros. Qué bueno que te diste cuenta que estáis viejo, pues, weón. No, si ya es weá ya, pues. Dele ser muy buenas noches, bienvenido al programa. Mentalmente asumido. Brandon Lee dice por acá: siempre consideré una estupidez querer pertenecer a una moda para poder encontrar identidad. Porque es para eso, ¿cierto? O el hecho de querer pertenecer a algo. No sé, nunca busqué eso. Usualmente, según lo que explican varios especialistas de que han analizado este fenómeno, en la humanidad está siempre presente el pertenecer a una tribu. Individuo versus tribu. Exacto, entonces el buscar una pertenencia que tal vez, y es algo que hemos visto por ejemplo en los últimos 5 o 6 años en este país, que donde ya se acabaron un poco estas tribus urbanas, fueron desplazadas por otra tribu urbana que es sectaria, que son los partidos políticos. Las ideologías políticas son las nuevas tribus urbanas. Es pertenecer a algo que te puedas hacer sentir moralmente superior a los demás, que es lo que yo pienso cuando veo a alguien que expone de forma tan apasionada sus posturas políticas relacionadas tal vez a algún movimiento, algún partido, qué sé yo. Te hace formar parte de un grupo, lo quieras o no lo quieras, ¿cachai? O sea, lo vimos en los plebiscitos del año pasado, en donde si tú, por ejemplo, formabas parte de esta tribu que aprobaba o esta otra tribu que rechazaba, prácticamente se formaba una suerte de enemistad y enemigo. O sea, está siempre presente eso. Yo creo que ahí podríamos pasar a la otra generación porque... y podríamos hablar de un concepto que yo creo que en sociología está más que abordado, por lo menos desde el contexto chileno, que es la politización de la... No sé si de la juventud, pero la politización como... La politización de las tribus urbanas. O cómo se tribalizó la política en particular, porque pasamos de una generación que era profundamente vacía, insípida, hedonista, como la Pokémona, para pasar a otra generación donde el componente político empezó a tomar muchísima más fuerza. El afán de trascendencia, el afán de transformación y el afán de sentir de que tú con lo que estabas haciendo historia, estabas siendo protagonista de la historia, ¿cachai? Entonces pasamos desde un contraste súper fuerte, donde en realidad la política a mí me da absolutamente lo mismo, es cosa de viejos, ¿cachai? A en donde yo quiero ser esto, quiero trascender, quiero transformar, vaya que sienta que sepa poco o no.
¿cachai? Porque uno también puede hacer política, entre comillas, sin saber, desde la rabia, desde el resentimiento, el resentimiento súper lo ves visceral. también, sí, y lo ves también en los grupos que han sido históricamente excluidos, como hábilmente muchas de estas tendencias políticas los han sumado, han llevado esta agüita a su molino, y ellos al encontrarse acogidos dentro de estos movimientos sociales, políticos, etcétera, se sienten como si pudieran ser los nuevos superhéroes del mundo, las personas que están, ¿cómo se dice la palabra? Del lado correcto de la historia, de vamos a generar un cambio, vamos a hacer historia. Se le agrega esa épica, perdón. Que en algún momento tal vez el tipo que era trachero y que tenía su bandita, que quería ser famoso, de repente pegarle el palo al gato y ser famoso, o el Pokémon que estábamos hablando hace unos minutos atrás, que quería, no sé, pues llegar al diario de Eva y que lo entrevistara Eva Gómez, la Eva Gómez ahí en el programa, o salir a bailar en estos matinales, que era una sobreexposición que yo la encontraba. De ahí podríamos hacer un especial solamente de sobreexposición de esta gente a los medios masivos que los miran, que los siguen mirando como bichos raros, y que no nos engañemos. Así que hoy en día la gente ande con la chapita de la tolerancia para allá y para acá. Eso, es una chapa. Es que, y ahí, claro, ahí ya nos podríamos ir más al lado político o hacer historiografía de los últimos 3 años. Se generó un sentimiento colectivo de rebeldía en torno a un sistema completo que supuestamente estaba mal en todas sus dimensiones y en todas sus aristas. Y claro, tanto otakus, que los otakus, más allá que el anime sea algo mainstream ahora, identificarte como otaku no te hace un paria, pero sí te hace un subgrupo. Entonces llegó un momento en que, por ejemplo, particularmente el 2019, tanto las personas más politizadas, que probablemente veían con desprecio, quizás con burla a los otaku, también lo acogieron. Sí, pues. Entonces se dio el caso de que todo joven, toda persona tenía opinión política y debía tenerla. Porque, y el que estaba alejado de la política era una persona prácticamente enajenada, tonta casi. Si tú no tenías opinión política, era histórico. Para mí, que en realidad la política es un interés que cada persona tiene, y en realidad es legítimo que no te interese la política. Y llegó un momento en que no tener opinión política o que no te interesara la política era un pecado capital. Ahora te pasan, porque como existe desde los cimientos del wokismo, del movimiento del despertar, qué curioso, existe esta idea de que la persona que no tiene interés en la política, en los partidos políticos, etcétera, etcétera, lo mandan de inmediato para la extrema derecha, pues. Vos claro. sois de derecha. Es como la frase apolítico igual derecha. Eso. Entonces, yo de repente me encuentro a veces con esa frase y yo digo, puta, que simple el pensamiento, sí. Aquí yo creo que incluso el hecho de tomar los movimientos políticos como estas tribus los pueden llevar a su propia extinción, porque dentro de todo las tribus con el tiempo se van disgregando. Así como vimos en su momento que los Thrasher pasó la moda y ya son otra cosa, quedará por ahí uno que otro romántico con sus disquitos en la casa. Pasó con los Pokémones, pasó tal vez con la gente que le gustaba el Visual Kei, va a pasar en algún momento tal vez con la gente que le gusta la animación japonesa, que se ha popularizado mucho. O sea, el mundo ha tenido muchísimas modas desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, pero no sé a dónde nos va a llevar todo esto, porque finalmente siempre es tratar de pertenecer a un bando. Y tratar de pertenecer a un bando implícitamente da por entender de que estamos en una guerra constante. Es que, a ver, sí, pues siempre hay un otro. Gracias, Don Nicotul. Eso es lo que generó también culturalmente también, desde el 2019 hasta ahora, se instaló culturalmente una polarización, en donde hay un otro que no piensa como tú y ese otro automáticamente es tu enemigo, ¿ya? Así pasó lamentablemente que se pelearon personas que se llevan bien, se pelearon amigos, se pelearon familiares, los almuerzos eran una tragedia porque si alguien opinaba de esto, el otro opinaba otra cosa, entonces como que la sana discusión o el sano debate se truncó y tú veías al otro como un enemigo, y cuando tú ves al otro como un enemigo, incluso lo deshumanizáis. Entonces ahí la gente lo deshumanizas. Sí, todo el rato, ¿cachai? Entonces, creo que hay hartos comentarios.
¿Cómo se Por llama esto? aquí, por Pero aquí sí, Don Ark dice aquí, cambiando un poco el tema, los juegos gachapón son para captar jóvenes woke, pro ideologías. Hay estudios sobre eso y los débiles de mente que son y lo fácil que es sacarle de plata. Bueno, hoy en día todo, no nos olvidemos que todo este movimiento que nosotros definimos en este y otros programas como la Pascualina, que es tratar de venderte una ideología determinada, una forma de pensar determinada, hacerte un molde mental para que tú no puedas tener opinión ni oponerte de ninguna forma, ya que de inmediato recibes algún apelativo o hasta eres deshumanizado, son llevados a cabo por las grandes transnacionales, pues. Si es negocio, al final del día todo es un negocio. No nos engañemos, o sea, que las grandes marcas se hayan alineado a todos estos movimientos del Pride, del BLM y de todo lo demás, es precisamente para que la gente se identifique con esas marcas y consuma esas marcas porque están a favor de esas causas. Entonces, claro, hoy en día todo se está viendo como un negocio, incluso si lo vemos desde algún punto de vista artístico, pasa un poco con el tema de que hoy en día gran parte de los artistas hollywoodenses, algunos, forman parte de una ideología determinada bastante a la izquierda, que me choca un poco porque va en contra de todo lo que las personas que dicen luchar tiene ahí ese choque de decir, oye, no nos gustan los ricos, no nos gustan los poderosos, no nos gustan las transnacionales, pero apoyáis al tipo que es rico, poderoso y trabaja para las transnacionales. Pues entonces hay una especie de contradicción. sí, es que o sea, a ver, si te ponís cuático, vamos a decir, el capital siempre se adapta. El capital siempre se adapta a los fenómenos culturales que en ese momento estén pegando. En ese sentido, el capitalismo nunca pierde, si lo ponía en términos más estrictos. Y claro, pues lleva esta referencia y mercantiliza incluso conceptos gringos como el Eat the Rich, o comerte al rico, que hay una cultura, series que hablan un poco de esto, pero al mismo tiempo son consumidas por personas que precisamente vienen a inflar los bolsillos de precisamente estas personas que dicen odiar, ¿cachai? Entonces, claro, en Estados Unidos ese es un fenómeno muy, muy, muy recurrente y obviamente hay una especie de, le pongo comillas, colonialismo cultural que lleva muchas de estas cosas acá, ¿ya? Y es producto de eso que esté tan instalada también la agenda LGTBIQ+, acá en Chile, también por eso también está tan presente, no temas literalmente escritos como el Black Lives Matter, pero sí temas como indigenismo, temas de nichos políticos, identitarismo, ¿cachai? Entonces, claro, nosotros también somos pauteados por agenda extranjera y también se trata un poco de importar ciertas culpas que siento que a nosotros como sociedad no precisamente nos pertenecen para sentirnos culpables de ciertas cosas que en realidad no, nada que ver, po, ¿cachai? Pero ya ahí nos estamos metiendo quizás en otro Don le tema. dice por acá, Don Brunot se dice que las civilizaciones son destruidas en 4 factores: la familia, el territorio, la identidad, y le faltó ahí la espiritualidad. Porque si usted ataca todos esos pilares fundamentales, ahora claro, nos podemos ir en la parte conspirativa y ¿Ya? pensar de que todo esto es un atentado contra Occidente, y Occidente podríamos decir que hoy en día tiene las patas cojas, porque hemos visto cómo se ha deteriorado desde la escuela de Frankfurt en adelante, y todos estos filósofos sí, y todos esos filósofos franceses que vienen a deconstruir muchos conceptos que nosotros entendíamos que eran como sagrados, la familia, etcétera, etcétera, y vemos que en el mundo asiático se fomenta eso, se fomenta la familia, los valores, y como tú decías la otra vez, lo que Occidente aprueba, Asia de inmediato lo prohíbe. Y eso porque sí, o sea, en China no va a haber el wokismo que usted ve. O sea, partamos de la base de que Disney le vende las películas a China y no tuvo ningún problema en borrar al protagonista afroamericano del póster de Star Wars o dejarlo transformado en un pixel dentro del mismo póster. Entonces tienen su cuento ahí, pues. Entonces, claro,
si quizás hiciéramos una operación de todas estas cosas que han ocurrido en estos últimos años, nos vamos a dar cuenta que tal vez hay una mano negra detrás torciendo los destinos de Occidente. Jorge Retamal dice por ahí, muchos toman la política como una especie de tribu urbana, dejando a todo lo de fuera de su círculo propenso a la funa. Por lo mismo dejan de tener opinión propia y no la sacan frente a cualquiera. Diego A dice, chocha, qué triste, al final el Gran Hermano 1984 es real y perdimos la pelea entonces. No, pues todavía no la perdemos porque todavía tenemos estos espacios de conversación en donde podemos hablar tranquilamente sin ningún problema, donde no nos agarramos de las mechas, donde no estamos viviendo en el constante... O sea, si tú me preguntáis, yo siento que de alguna manera estos espacios virtuales han permitido que exista algún grado de resistencia a la agenda global masiva. Porque eso es un hecho. O sea, el que me venga a decir aquí, no, si eso son puras tonterías. No, compadre, vea el episodio 3 de The Last of Us. O sea, hay un ideal de cómo la gente tiene que interpretar las cosas. Sí, mira, aquí ya no estamos yendo a temas eminentemente políticos y claro, si bien yo y Bruno... Pero póngale nomás, ahora puede, Marcuse, ahora yo puede. a través de los años, yo y Bruno a través de los años hemos acercado posición en varios temas, pero sin embargo hay otros en los que efectivamente se mantienen ciertas diferencias, ¿ya? Yo particularmente, ahí tengo un conflicto interno, yo no tengo tantos problemas con el concepto mismo del globalismo. Creo que si nos vamos en la volada, los objetivos 2030 de la ONU, viéndolo y empezando a desglosarlos, siento que no son tan tirados de las mechas como algunas personas creen. ¿Ya? Dicho eso, esa es mi opinión, sí hay un tema en donde se dice, yo particularmente me identifico hoy en día como un liberal clásico, siento que en términos económicos yo sí me he acercado mucho más a lo que podrían ser posiciones de derecha, pero en términos culturales quizás no tanto, mantengo al menos en términos valórico-culturales ciertos elementos progresistas de los que tenían algunos años atrás, pero se dice, el liberalismo cultural a veces es el artífice de su propia destrucción, y se dice que la democracia misma es el artífice de su propia destrucción al permitir la entrada de ciertos elementos homogeneizadores que vienen a pautear agenda, ¿cachai? Y es de ahí que lo que habláis antes del ejemplo de China. China lo que hace, en definitiva, siendo una dictadura, un modelo que en realidad es altamente efectivo, un costo humano grande, que es, tengo una dictadura política con un liberalismo económico entre comillas. A decir verdad, creo que es erróneo el concepto de dictadura china. China es una tiranía, más que una dictadura, porque... creo que hay un concepto que sería bueno que lo aclaráramos. Los dictadores siempre han sido, cuando el pueblo se aburre de cierta condición, eligen a un personaje para que arregle esa situación, y eso es lo que conocemos como un dictador, que vendría siendo como el Mesías, el Salvador, etcétera, etcétera. Diferente es cuando esa persona se queda en el poder y pone sus reglas, su cuento, y eso es un tirano. O sea, a mí cuando me dicen, no, el dictador Pinochet no fue un dictador, Pinochet fue un tirano. No fue un dictador. Ahí hay un error en los conceptos muy grave que se repite, pero no hay un análisis. Entonces, China, por ejemplo, es una tiranía, y la tiranía, una de las principales características que tiene, es que el que se opone a la tiranía y se acabó. Sí, y ahí cuando dais el ejemplo de China, es que lo que hace China, y parcialmente Rusia, pero lo que hace China en particular es ver cualquier cosa que deteriora o debilita a Occidente, lo ve y lo prohíbe. Y lo potencia en Occidente, pues. Exactamente. Y crea, no sé, por ejemplo, ve TikTok. Y en TikTok los chinos lo que fomentan un poco es la preservación o el enaltecimiento de personas chinas que efectivamente están metidos en temas de deporte, en temas de ciencia. Buenos ejemplos, como dirían los padres, pero permite, en este caso, reels y videos cortos de cosas virales y cosas estúpidas, si lo ponéis desde el punto de vista más cultural. Entonces, claro, el contenido de TikTok particularmente para China es distinto al contenido de TikTok particularmente para Occidente. ¿Cachai? De hecho, Estados Unidos ya está analizando ver de qué manera regular o derechamente prohibir TikTok. ¿Cachai? En una medida que tú podrías decir liberticida, pero desde otra perspectiva tú podrías decir, chuta, yo quiero mantener mi civilización de la caca que China permite para otros, pero no permite para sí mismo. ¿Cachai? Entonces, China lo que ha hecho es identificar todas esas grietas que tiene efectivamente la democracia y la democracia liberal, particularmente, que para mí es la mejor forma de gobierno y en la que particularmente yo tengo fe aún,
pero China lo que hace es ver la grieta en esos modelos de sociedad e intentar mirarlas, intentar aplicar ahí en la grieta para que culturalmente nos vayamos degradando, atacando a la familia y todos esos elementos que para mí sí son importantes, pero sigo creyendo que la libertad es el mejor camino, pero China identifica esto. Yo ahí tengo una, ¿cómo se llama? Una epifanía al respecto, porque yo digo, ok, hoy en día en Occidente en particular, en gran parte de lo que conocemos como la Pascualina, como esta agenda que se expande por todos los medios, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura popular, etcétera, podemos ver sin problema cómo se deteriora la imagen del hombre, ¿cierto? Al hombre lo hacemos como un personaje sensible, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos deteriorando ese punto. Entonces yo digo, va a llegar un momento en que el hombre blanco, heterosexual o afroamericano va a ser tan débil que con 2 soldados te vaya a tomar el país, po. O sea, al final, ¿quién va a proteger esos países en donde los propios habitantes odian su propio país? ¿Ah? Porque empiezan... amén. Sí, es que empiezan con esta idea de que su propio país es malo, no hay nada que rescatar de sus propios países, que etcétera, etcétera, todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Entonces, ok, está bien. Tú puedes tener toda tu idea de que todo está mal, pero va a llegar en algún momento en que a alguien no le va a importar tu opinión. Hablamos de grandes conglomerados como China o como Rusia, que te van a poner la pata encima y ahí se acabó la libertad de expresión y todas estas cosas que nosotros hoy día estamos hablando con total libertad a través de esto. Tenemos un chat aquí al lado donde los chiquillos pueden exponer sus comentarios. Yo trato de no censurar a nadie, salvo que alguien se ponga a escribir puras weas, pero pueden hablar sin ningún problema. El tema es que yo estoy viendo cómo se está empezando a naturalizar el censurar a la gente. Y eso yo lo encuentro un problema. Un problema tremendo. Por aquí dice Donar, y eso de cambiar a todo eléctrico en autos que hueá más peligrosa y freno de mano electrónico que no se puede usar, tenéis que... está hablando de la Agenda 2030. Es que, puta, yo todo lo que venga de la ONU lo pongo en duda. Lo pongo en duda. Donde dice, Bruno, que valiente explicar el wokeísmo, lo que significa el sentido de las palabras. Jorge Retamal dice, China tiene la agenda de ser la primera potencia para el 2049, centenario del nacimiento de la República Popular, y al parecer no está lejos de su objetivo, más aún con la debilidad de Occidente. Es que tal cual, pues si hoy en día, como decían por ahí, y aunque suene feo y políticamente incorrecto, si hoy en día tú querís cagarte un país, le mandáis 3 millones de pobres. Explota el país, pues, sí. Explota el país, weón, una población, qué sé yo, no sé, pues como los Países Bajos, que hasta hace mucho tiempo hacían gala de su integración, de su aceptación y todo lo demás. Te mando poblaciones de 3, 4 millones de personas, le mando 3 millones de pobres, es casi la mitad del país llenos de pobres y de personas que no se van a integrar culturalmente, porque no nos equivoquemos. No hay problema con la migración, pero la migración también llega a una casa que no es la de ella y por lo tanto es su obligación integrarse culturalmente. Yo ahí estoy muy en contra de cómo lo hizo Estados Unidos, en donde permitió que se empezaran a formar estos nichos que finalmente se transformaron en su cáncer. Sí, porque ahí es más importante incluso la asimilación cultural que la asimilación económica de ciertos grupos. Y que de hecho es lo que pasa también incluso con el Islam en Europa. Sí, Diego dice por acá, oigan, esta idea de los griegos de democracia nació en una época y sociedad muy distinta. Hay otro sistema más acorde a nuestro tiempo y sociedad. Yo prefiero que nos gobierne una inteligencia artificial. El gran problema, don Diego, de las inteligencias artificiales es que son programadas por personas. Por lo tanto, usted el día de mañana puede creer que está siendo gobernado por una inteligencia artificial pura y moralmente superior a toda la maldad humana, y no obstante esta inteligencia puede empezar a tener, si ya han hecho la simulación varias veces, puede tener ciertos tintes dictatoriales, de tirano, y acuérdese que no por algo
en Terminator las máquinas decidieron eliminar a la humanidad de una. Es un juego peligroso, en realidad. Sí, pues, totalmente. La física particularmente es una actividad eminentemente humana, con todos sus desaciertos y todo lo imperfectos que somos como seres humanos, pero claro, se le podría dejar a la inteligencia artificial algunos temas quizás más técnicos, pero sí, pues cuando ya lo llevas a la macropolítica se vuelve un ejercicio quizá óptimo en términos de resultados a corto plazo, pero peligroso en términos de hacia dónde podría ir al mediano o largo. Yo creo que todo ese tipo de... Bueno, de hecho hay sabrosos episodios de series muy antiguas que ya preveyeron este tema de la inteligencia artificial. Yo lo coloco como ejemplo, tal vez un poquito ridículo para algunos, pero hay una serie antigua de robots que se llama Sambot 3, en donde aparecen unos extraterrestres que deciden destruir la Tierra. Entonces, unos tipos que venían escapando de un planeta que los extraterrestres ya habían destruido, llegan a la Tierra con el robot y combaten y se ponen a pelear contra estos seres extraterrestres que resultan ser robots, no personas orgánicas. Yeah. Entonces pelean contra ellos y después se dan cuenta de que todos estos personajes muy malvados, entre ellos es famoso en esa serie el ¿cómo se llama? El episodio de las bombas humanas, no sé si lo alcanzaste a ver, pero es un episodio palpico, así es tremendo. Yo no sé cómo dan esas cosas para cabros chicos, pero bueno, parece que era la tendencia. Me mostraste en alguna ocasión el clip preciso de eso. Sí. Entonces, llega al final de esta serie, el héroe llega a enfrentarse con el jefe final, y el jefe final es una inteligencia artificial, es un cerebro robótico, y le dice, oye, pero ¿por qué, weón, tenéis que hacer cagar la Tierra? Porque los humanos son un peligro. Los humanos los dejáis crecer y son un peligro sí o sí. Y yo he hecho todas las ecuaciones aquí y acá y acá, y los humanos tienen que ser desterrados del sistema solar. Puta, si un weón hace 45 años atrás tuvo la claridad para darse cuenta de eso, eventualmente una inteligencia artificial va a decir, chucha, puta, el humano me incomoda, el humano lo voy a terminar ocupando como una pila, como en Matrix, ¿ah? Y pare de contar, y se acabó. La máquina puede hacer todas las cosas mejor que tú. Es que claro, si lo ves desde la sustentabilidad de un cuerpo biológico o un planeta, si lo ponía así, claro, el ser humano tiene una lógica, no se autosustenta en términos de que siempre está depredando recursos. Y eso también tiene que ver con aquí ya es otra bola, es como así el libre mercado, el capitalismo sustentable, ¿cachai? En la medida que surja inventiva en torno a fuentes renovables, en torno a cómo se procesan los desechos, hay un montón de cosas que pueden o no hacer viable económicamente la permanencia del ser humano en cada planeta, porque finalmente si la tecnología avanza, podemos efectivamente ir a otros planetas. Estoy yendo a la cresta aquí con el tema del tiempo y la suposición en torno a cosas, pero finalmente te vuelves un parásito o un depredador más sofisticado. Pero en la medida que no logres eso y no logres generar sustentabilidad de tu propia existencia en el planeta como especie, cualquier inteligencia artificial te va a ver y va a decir, no, pues este weón le hace mal a este mismo cuerpo biológico de este planeta, así que chao, ¿cachai? Bueno, de todo lo que hemos estado hablando en este episodio, si se da cuenta, eventualmente lo que tiene que ver con las tribus y todo lo demás, una inteligencia artificial también puede crear su propia tribu, en donde nosotros podríamos ser la tribu odiada. La tribu odiada. Don Moisés Marcuse, ya llegamos a la hora 30 de programa, así que creo que está bueno para el día de hoy. No sé qué le pareció el formato. Aquí ya puede hablar más libremente de política, de todas sus weas, sin ningún problema, así que... Está bien, sí. Está bien como piloto, vimos ahí varios temas, se nos fue, yo creo que siento que se nos fue bien fluido y rápido la hora, de hecho, y ahí también los chiquillos iban complementando ahí con comentarios y para ir ramificando la conversación, así que a mí me parece, creo que bastante bien. Sí, así que eso, le damos muchas gracias a todos los chicos que estuvieron en el chat ahí aportando con los comentarios. Don E, No Todo es Vapeo, Diego A, El Chinito, Jorge Retamal, Don Yoshikage, Don Brandon Lee, Don Nico Tool, muchas gracias. Así que eso, pues, ahí veamos cuándo hacer el otro programa. Si es que por supuesto quiere hacer otro, porque podemos quedarnos en el piloto como suelen hacer algunas series gringas.
No, yo creo, o sea, al menos de mi lado, yo creo que hay voluntad, po. Y hay que ver también cómo fue la recepción en términos generales, pero no, yo creo que ahí hay harto terreno fértil para seguir conversando también otros temas que estén relacionados con eso. Y darle el tinte político, pero sin necesariamente que sea todo política, porque ahí sí que es un poquito menos digerible la cosa. Así que, bacán. Así que eso, chiquillos, muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos en otra emisión de Hijos de la Democracia. Muy buenas noches, que descansen. Buen lunes.